me di cuenta que la data me estaba contando una historia que no me esperaba, en verdad, una historia sistemática de niños muriendo antes de que esos proyectos se completen. No era solamente dos, tres artículos del periódico, era algo que sistemáticamente estaba pasando en el país. Bienvenidos al Positive Impact Podcast. Yo soy Samantha Y yo soy Stephanie. y este es un espacio en el que queremos hablar sobre desarrollo, derechos humanos y políticas públicas. En el episodio de hoy exploraremos el tema de los elefantes blancos, aquellos proyectos de infraestructura inconclusos o abandonados que representan un riesgo para la salud pública. Hoy nos acompaña Antonella Bancalari. Ella es investigadora en el Instituto de Estudios Fiscales de Londres. Ella realizó una investigación sobre cómo estos proyectos inacabados afectan la mortalidad infantil en áreas vulnerables. Gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conversación. Vamos a empezar el podcast preguntándote acerca de qué te motivó a realizar esta investigación. Sí, bueno, antes que nada, gracias por tenerme acá en este podcast, The Positive Impacts Podcast. Esta investigación fue motivada por el hecho de que crecí en Lima, cerca a muchísimos proyectos de infraestructura abandonados, como por ejemplo cuánto tiempo estuvo el tren o el metro de Lima abandonado y pilares ahí abandonados. Y obviamente me hacía pensar en la cantidad de dinero malgastado en unos pilares que se habían vuelto, no sé, grafitis o cosas de arte, no le daban valor a la sociedad, ¿no? Ni valor económico. Y trabajando un poco con el Ministerio de Saneamiento y Vivienda me di cuenta que esto iba más allá de simplemente un mal uso de fondos, pero identifiqué que en verdad podían causar digamos, un hazard, ¿no? Un peligro a las comunidades locales si es que estamos hablando de proyectos que requieren excavación profunda y que simplemente dejan zanjas gigantes abiertas que no se cierran, ¿no? Y de ahí empecé a descubrir un montón de eh, artículos de periódicos, no solamente en Perú, sino también en Colombia y en Vietnam y en Ghana, en un montón de países internacionalmente de casos de muertes de niños en proyectos de construcción. Y la mayoría de esos casos en Perú eran sobre proyectos de construcción de agua y saneamiento que tienden a ser esos proyectos bien locales, que son atomizados y llevados a cabo por municipalidades chiquitas que quizás no tienen la capacidad para realmente llevar a cabo de manera de un proyecto de alta calidad, ¿no? Y de manera que se asegure que los fondos se quedan para culminar esos proyectos. Y bueno, mucho más problemática, digamos, a nivel local. Entonces, parecía que ahí era donde estaba el focus fuerte en Perú. Y en verdad yo empecé la investigación buscando datos, tratando de probar que el alcantarillado era mejor para la salud infantil y de ahí me di cuenta qué está pasando antes de que estos proyectos sean completos. Veía cómo saltaba la mortalidad y entonces hablando con expertos del Banco Mundial y técnicos en Perú, me di cuenta que la data me estaba contando una historia que no me esperaba. En verdad, una historia sistemática de niños muriendo antes de que esos proyectos se completen. No era solamente dos, tres artículos del periódico, era algo que sistemáticamente estaba pasando en el país. Hola Antonella, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Justamente por lo que dices y por lo que había mencionado Stephanie previamente, tu investigación nos parece muy importante y a la vez novedosa. No es algo que al menos nosotras hayamos visto de forma como que reiterada en la investigación académica. Entonces, te queríamos preguntar, ¿qué datos y qué enfoque metodológico utilizaste en esta investigación? Sí, en esta investigación lo que utilizo son datos administrativos, o sea, eh, ahora se llama Invierte, pero antes el Sistema Nacional de Inversión Pública era conocido como el SNIP, ¿no? Y entonces todos los proyectos que se desarrollan a nivel nacional tienen que ser aprobados por el SNIP. Y entonces utilizo como el universo de esos proyectos de agua y alcantarillado. Me quedo sobre todo con los proyectos de alcantarillado
Y eso me permite formar un panel data, un panel de datos de todas las municipalidades, de, digamos, el número de proyectos que empezaron en esas municipalidades entre el 2005 y el 2015. Entonces, con ese panel de datos, luego lo que puedo hacer es algo lo que se llama un event study, que básicamente te permite coger variación cuasi experimental en el año en el que el primer proyecto de alcantarillado de este nuevo batch de inversión que hubo con el Plan Nacional de Saneamiento en el 2006, digamos, yo defino como el año de inicio o el onset year, digamos, el año en el que se inicia el primer proyecto. Eh, cabe resaltar que obviamente hubieron proyectos de alcantarillado, agua y saneamiento en los 90, pero esto es un nuevo empuje que se hace con el Plan Nacional de Saneamiento. Y entonces luego, obviamente, los supuestos para que el Event Study funcione es que el spatial pattern y el timing del inicio de estos proyectos no tiene que estar correlacionado con otras cosas que también puedan afectar mortalidad. Entonces en el paper también demuestro que básicamente el inicio de estos proyectos se da por cuestiones básicamente geográficas, que en algunos lugares donde hay más gradiente es más barato implementar estos proyectos. Entonces es más fácil que los proyectos hayan pasado viabilidad más rápido. Y bueno, lo bueno de que estos proyectos se implementen en lugares donde es más barato, digamos, implementarlos son más fáciles, y que esto depende de, digamos, en la geografía, es que también puedo controlar por esa geografía porque es algo fijo y puedo incluir efectos fijos a nivel distrital. Entonces con eso, luego también puedo demostrar que antes del inicio de estos proyectos no había cambios sistemáticos en mortalidad y que luego, a partir del inicio de esos proyectos, es donde se ve el impacto. Y hace unos momentos mencionaste que eso posiblemente, uno de los factores a los que se puede deber es a la malversación de fondos, pero ¿qué otros factores contribuyen a que las obras de alcantarillado queden incompletas o abandonadas en ciertas comunidades? Sí, o sea, en general son muchos los factores y yo creo que hay una agenda de investigación grande que puede salir de esto para identificar y pin down el rol de cada uno de estos factores. Lo que veo que pasa un poco sistemáticamente y lo que encuentro de otros reportes también es que estas municipalidades empiezan muchos proyectos chiquitos. Entonces luego están como que stretch thin y no se dedican a completar. Entonces el approach que ha habido en inversión pública en Perú, mucho ha sido iniciar, pero no necesariamente asegurar que no solamente que hayan fondos, sino que esos fondos se destinen a completar proyectos que ya fueron iniciados en vez de iniciar otros nuevos proyectos. Y lo que encuentro es que en lugares donde la geografía, digamos, favorece iniciar estos proyectos, iniciar más y rápido, hace que, digamos, el tratamiento sea más intenso. O sea, que en estos lugares, en estos distritos, se empiezan muchos más proyectos y es más probable que estos proyectos se queden abiertos, abandonados. Y justamente, ¿cuál es el impacto de tener todas estas obras sin finalizar? Sí, lo que hago es mezclar esta data administrativa de inversión pública con data de estadísticas vitales que me permite estimar el ratio de mortalidad infantil y de menores de 5 años a nivel de distrito. Y luego lo que encuentro es que justo después de que se inician estos proyectos en los siguientes años hay un spike en la mortalidad infantil y de menores de 5 años. Y el spike es equivalente en promedio a un incremento en 6% de la mortalidad infantil inicial. Y si lo ponemos en magnitud, más o menos las extra muertes son las muertes que existían en estas municipalidades de muertes infantiles por neoplasia, por ejemplo. O sea, una causa que siempre estamos tratando de dedicar más recursos y nos dimos cuenta que en verdad con esta mala inversión,
porque no es que los proyectos de alcantarillado sean malos cuando están completos, es que fueron mal implementados, se incrementó la mortalidad de una magnitud no trivial en estos distritos. De ser implementados apropiadamente, cómo se traduce esta infraestructura en beneficios de salud? Sí, en este paper no puedo ver, no puedo estimar, digamos, específicamente qué pasa una vez que los proyectos son completados, porque demasiados proyectos no fueron completados. Y además que para poder ver eso tendría que encontrar un distrito en el cual todos los proyectos fueron completados, y ese no fue el caso. Había muchísimos todavía retrasados y abiertos al final del análisis. El análisis, la data termina en el 2015. Pero entonces, si es que eh, vemos otras investigaciones en países como por ejemplo en Argentina, donde también hubo una expansión de alcantarillado, de agua de alcantarillado, y estiman que una vez que esos proyectos se completaron, hubo una reducción en mortalidad infantil, en las tasas de mortalidad infantil a nivel municipal. La magnitud dentro de o sea, en promedio, ¿no? En los 10 años post completar esos proyectos era la misma que la magnitud de los efectos que yo encontré en los 10 años cuando esos proyectos se están implementando. Entonces sí, obviamente hay beneficios a completar esos proyectos y sí se pueden salvar vidas más adelante, pero lo importante es asegurarnos que, no hay un costo social, ¿no? Un costo social de que mientras que se implementen estos proyectos, incrementamos mortalidad, por más que más adelante la mortalidad va a bajar, o sea, eso es inaceptable. Tenemos que asegurarnos que los proyectos se implementan de tal manera que se proteja a la población local y que simplemente podamos tener costos privados, ¿no? O sea, no en términos sociales o de muerte, sino costos de la implementación y la construcción, y que más adelante simplemente veamos beneficios sociales cuando estos proyectos se completan. Justamente sobre la finalización de los proyectos, queríamos preguntarte, en el año final de tu investigación, ¿cuántos de estos proyectos fueron completados? Y si los que no lo fueron siguieron representando un riesgo. Sí, en el año final, que es en el 2015, ¿no? Porque analizo esto en el Plan Nacional de Saneamiento, que son 10 años, 2005-2015, encuentro que 40% de los proyectos estaban abandonados en construcción. Y cuando uno dice, bueno, pero abandonados de repente simplemente es papeleo, ¿no? No necesariamente es como estas excavaciones gigantes que incrementan enfermedades infecciosas, que se convierten en basurales o que, este, o que imponen peligros como casos extremos como niños ahogándose, ¿no? O que el tráfico está caótico alrededor de estos lugares donde normalmente la población está acostumbrada a que los niños jueguen afuera de sus casas y de la nada tener un tráfico caótico obviamente también puede causar accidentes de tránsito. Pero lo que veo es que ese es el caso, o sea, el caso es en el que 40% de la inversión ya fue, este, digamos, o sea, ya está invertida, digamos, el total del presupuesto del proyecto ya fue invertido en, en promedio 40% del presupuesto ya fue invertido. Este, entonces, quiere decir que en verdad, sí, esto es un proxy para encontrar esas excavaciones abiertas que ponen en peligro a la población. Y lo que encuentro también es que, o sea, por ejemplo, en la mitad de los que estuvieron abandonados eh, ya tenían el presupuesto invertido entre el 10% y el 80% de su presupuesto está invertido. O sea, digamos, extremos en los cuales solo queda papeleo, como bajo el 10% invertido o encima el 80% invertido, donde podemos asumir que las excavaciones fueron cubiertas, no parece ser el caso. Parece ser el caso que en la mitad es como que estaban abandonadas en plena excavación. Y hablando
ingenieros locales me contaban cómo mucho de esto sucede porque los contratistas quieren tratar de, aunque sea, este, digamos, que aunque sea les paguen el proceso de excavación, porque es lo que más plata les da. Entonces hay incentivos para excavar, que te paguen ese tranche y luego ya, si es que entras a litigación con el gobierno porque ya no te paga lo demás, ya no importa porque lograste sacar lo más que podías, ¿no? El presupuesto. Entonces, los incentivos están ahí para dejar los huecos abiertos, lamentablemente. Bueno, no lo había pensado así, o sea, increíble. Pero creo que también en una parte mencionaste que incluso cuando se termina de construir esa infraestructura, no significa que las casas van a poder ser conectadas o que el agua va a ser tratada, ¿no? ¿Y cuáles son las barreras que existen para terminar el proceso y de quién es la responsabilidad de cubrir este proceso? ¿Es de las familias que tienen que conectarse a la red o es el Estado que tiene que proveer este servicio? Sí, ese es un buen punto y ese es todo un issue con otras investigaciones que salen del scope de este paper, pero lo que te puedo decir de lo que se viene haciendo es, a ver, te puedo explicar el issue y de ahí más o menos cómo se podrían buscar soluciones. Entonces, el issue es que así se completen los proyectos de alcantarillado, agua y saneamiento en general. Estos quedan en el, digamos, en la tubería pública que está en la calle y la ley establece que un hogar que está en una calle que tiene tubería pública tiene que conectarse. Pero eso es inversión del hogar. Y ahí viene el problema, ¿no? Hay dos casos. Uno es el dueño del hogar puede que no tenga, tiene lo que se llama liquidity constraints, o sea, no tiene los recursos para invertir en conectarse al agua y saneamiento. Y otro problema también que hay mucho es que los que alquilan no tienen los incentivos a que hay un upgrade de la casa, que esa casa se conecte porque la renta sube. Entonces, ya, obviamente ahí hay problemas grandes también de externalidad, porque si te quedas usando, digamos, letrinas y se conectan tus vecinos, pero tú no te conectas por estos constraints, digamos, igual contaminas el ambiente, si es que tus letrinas tienen overflow porque llueve, etcétera, etcétera. Entonces, hay como ciertos, lo que he mencionado es lo que se llama fallas de mercado. Entonces, hay ciertos argumentos de que el Estado puede intervenir para overcome esas fallas de mercado, pero eh, en general no es algo que ahorita está establecido en la ley. O sea, sigue siendo estando en las manos de los dueños del hogar, de los dueños de la casa, ¿no? De la vivienda. Sé que el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha estado proveyendo donaciones, grants, loans para en Bolivia, por ejemplo, para que el Estado provee subsidios para que los hogares se conecten. Ahí hay obviamente otros temas de cómo target esos subsidios a los que realmente lo necesitan. Nada es straightforward, pero parece que ese es como una avenida que se debe de explorar e intentar hacer bien, eh, porque es bastante importante asegurar la salud pública, o sea, es algo como primordial, en verdad. Y conectarse a agua y alcantarillado es lo que en este momento existe en términos de tecnología en todos lados. Quizás más adelante podamos tener soluciones on-site que cada casa pueda manejar de manera privada, pero ahorita el efluente es tratado de manera pública. Entonces, y las conexiones son tratadas de manera pública. Entonces tenemos que pensar en el rol del Estado para, digamos, lo que se llama correr la última milla, que se asegure que una inversión tan grande en términos de envergadura, pero también en términos monetarios, llegue a beneficiar al usuario final y a las comunidades en su totalidad. Claro, me imagino que quizás para algunas personas conectarse al alcantarillado puede ser un lujo innecesario, ¿no? Tienen otras prioridades, entonces quizás
no desean invertir, ¿no? No desean invertir una vez que se han terminado de construir las alcantarillas, no desean invertir en conectarse, ¿no? Dada su situación económica. Entonces, es interesante que hayan organizaciones o que el Estado decida subsidiar ese último enlace. Sí, exacto. Es un tema de no solamente de si puedes afford or not, o sea, no es affordability, sino también es un tema de em, preferencias, ¿no? Y obviamente campañas de sensitización pueden ayudar en eso, pero lo que se ha visto en la literatura es que estas campañas de información tienen efectos bastante limitados y es más que nada temas de no me alcanza, no puedo invertir en eso, es un costo gigante, ¿no? Algo que hacen en India para asegurarse que los hogares construyen al menos letrinas y que es otro problema, ¿no? Ellos están en India están en otro escalón del tema de saneamiento, pasando de defecación abierta a utilizar un baño. Pero lo que hacen es proveen, por ejemplo, lo mismo, subsidios para que los hogares puedan conectarse o construir un baño, pero los hacen como condicionales, en el sentido de que como te doy 50%, 40% como que del costo upfront, y luego cuando mando a hacer una observación o a tomar observaciones de que efectivamente construiste el baño y que lo tienes funcional y lo estás usando, te doy el otro porcentaje, ¿no? Te completo el subsidio. Y han salido muchas organizaciones como microfinanzas para cubrir ese gap entre construir el baño y que te den ya el subsidio total, eh, que también son condicional a que realmente uses el baño y lo tengas funcional. Y hay bastante investigación al respecto de que han funcionado estos subsidios para que los hogares se conecten a eh, eh, soluciones de saneamiento. A mí me parece excelente quizás, o por lo menos positivo, ¿no? El tema de los incentivos, porque creo que no es quizás tan impactante que muchas veces las personas funcionamos en base a incentivos, y además que muchas veces, por ejemplo, si es que la decisión recae en la cabeza del hogar, eh, no le afecta solo a la cabeza del hogar. Es decir, con Stephanie conversábamos, ¿no? Sobre que el acceso a agua o a saneamiento eh, no implica simplemente el acceso a agua, o sea, el hecho de que las personas tengan que consumir agua por salud o por incluso mera supervivencia, sino también porque te permite quizás tener la energía para acceder a educación o para trabajar, o sea, está relacionado como que con muchas cosas más que afectan en general a todo el hogar. Pero bueno, para retomar un poco sobre la investigación, queríamos preguntarte también qué ministerio o qué ente gubernamental se encarga de la ejecución o de supervisar la adecuada ejecución de estos proyectos. Sí, el ente rector de agua y saneamiento en Perú es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Em, o sea, por más que ellos no, si es que ellos no implementan directamente el proyecto, ellos igual tienen que asegurarse de que su sistema esté bien articulado, que haya los suficientes, digamos, fondos, que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda cubrir esas necesidades de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que encuentro es que la mayor parte de estos proyectos, más del 80%, son implementados por municipalidades, o sea, por el gobierno local. Sí hay algunos que son implementados directamente por gobiernos regionales y central, pero parece ser este un tema más que recae muchísimo en la capacidad de los gobiernos locales. Entonces, obviamente eso también tiene, digamos, implicaciones para, o sea, eso está ligado a el debate de la centralización, y un gran problema en la centralización es que tú puedes descentralizar roles, puedes descentralizar recursos. En este caso, por ejemplo, también como el 80% de estos proyectos fueron realizados con plata, que son recursos ordinarios de las municipalidades locales, ¿no? Como, por ejemplo, dinero de Foncomún o dinero del Canon, donde ellos tienen cierta discreción, por más que esté
especificado que este dinero, esos recursos ordinarios tienen que ir a proyectos de desarrollo local, digamos, hay bastante discreción dentro de qué proyectos se implementan. Eh, y es ahí donde creo que la descentralización dejó mucho que desear, porque no fue acompañada por fortalecer la capacidad de estas municipalidades locales para realizar la inversión pública bien. Entonces, a nivel central es el MEF y el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento los que tienen que monitorear qué es lo que pasa a nivel local, ¿no? Y tener todo bien articulado, pero lo que se encuentra es que muchas veces no conversan bien entre sectores, pero tampoco entre gobiernos locales y no saben bien cuáles son las restricciones que tienen a nivel local o qué es lo que necesitan a nivel local y muchas veces a nivel local también, sobre todo en municipalidades muy chiquitas, tiende a ser muy político cómo se usan los recursos y entonces ahí hay otro tema también, por qué los proyectos se abandonan, hay investigaciones en otros países donde o sea, todo lo que es la economía política, ¿no? Todos los incentivos políticos afectan en qué proyecto pones los fondos, cuándo, y sobre todo si es que eh, si es que lo que haces es tu presupuesto anual, en vez de un presupuesto multianual con compromisos, ¿no? Si es que anualmente tienes que políticamente, digamos, debatir qué proyecto se continúa, es muy probable que un proyecto simplemente ya no esté en el interés político y que se deje abandonado. Entonces yo creo que se tienen que buscar maneras de proteger esos proyectos que ya fueron iniciados de los vaivenes políticos, ¿no? Y hace un momento nos comentaste que también en algún momento trabajaste para el Ministerio de Saneamiento. Y quisiera saber si has compartido tus hallazgos con alguno de tus compañeros o con alguna persona que esté involucrada todavía en el ministerio. Sí, o sea, yo trabajé como una consultora externa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para términos de, digamos, gestión de agua en zonas rurales. No vimos tanto en zonas urbanas porque el problema que ellos tenían era más como cómo hacemos una buena gestión del agua y saneamiento a nivel rural. Y eso es un problema bastante urbano. Si bien, se ha dicho eso, sí que he compartido los hallazgos con exministros de vivienda, con otros técnicos y burócratas que eran parte del equipo, pero el gran problema es que ya no están en el gobierno. Entonces el problema es que hay demasiada rotación, no solo política, pero de burócratas, mucho más de lo que pasa en otros países. Y eso obviamente afecta la posibilidad de los investigadores de influir políticas públicas, porque si es que rotan tanto los directores, los viceministros y los ministros, y con eso viene rotación de burócratas, porque por lo menos si los burócratas no rotaran, tienes ahí como que unos buenos links y puedes regresar y continuar y formar una relación año a año, ¿no? Sólida. Pero muchos rotan, entonces no es posible. Y también muchas veces los mismos burócratas se quejan de nuevo, tienen que hacer lo que la cabeza política les diga que hagan, hasta a nivel de ministerio, no solo a nivel municipal. Entonces es difícil influir, es difícil influenciar, ¿no? En políticas públicas si es que al final va a ser tan político y sabemos que bueno ha habido muchísima inestabilidad política, entonces ha sido una etapa aún más difícil de mantener relaciones coherentes y lograr un cambio sostenible. Entonces, quizás un par de problemas que ya están quizás identificados son, por ejemplo, la falta de fortaleza de fortalecimiento por parte del gobierno central a los gobiernos locales y además como tú dices, la alta rotación, ¿no? en los gobiernos, lo que disminuye quizás dramáticamente la estabilidad. Y a partir de eso queríamos preguntar si es que tú has pensado o qué sugerencias o ideas tienes a modo de políticas públicas para superar estas falencias, ¿no? Estos
hoyos en la ejecución de proyectos. Sí, o sea, yo creo que lo que hemos discutido es muy como que de gran envergadura y no solamente afecta a proyectos de agua y saneamiento, pero déjame ir de nuevo al, digamos, al grano de este paper. Sí puedo decir que hay algo que se llaman low hanging fruits, o sea, cosas como que se pueden alcanzar sin necesidad de soñar con mayor gobernanza en el país, sino simplemente si es que dentro de la regulación del SNIP se incluyen, digamos, al hacer el costo-beneficio, costos sociales, van a haber incentivos para invertir en lo que se llama en inglés health and safety, ¿no? En seguridad y, por ejemplo, poner barreras de seguridad, invertir en que el tráfico, si tiene que ser eh, reruteado de manera ordenada, informar a los hogares de los peligros, poner barreras de contención, o sea, cosas que realmente deberían de estar en un proyecto, en un plan, en un expediente técnico. No se pueden simplemente pasar de largo y enfocarnos solamente en la construcción per se, sino también tienes que proteger a los hogares, ¿no? Entonces eso es uno. El otro, yo creo que yendo de ahí el siguiente nivel, más como de gobernanza local, yo creo que se tienen que establecer reglas en las cuales, si es que un proyecto ya obtuvo viabilidad y sabemos que es bueno y van a haber beneficios y fue iniciado, se tiene que completar antes de que esos fondos se vayan a otros proyectos. O sea, tenemos que generar ciertas reglas, ciertos incentivos a completar proyectos. Y quizás también a ciertos incentivos a no tener tantos proyectitos atomizados, sino realmente que una municipalidad se comprometa a un solo proyecto de envergadura tal que pueda cubrir y utilizar economías de escala y que se comprometan a un presupuesto multianual para que ese proyecto se culmine. Y son ciertos estándares que ya el gobierno central tiene, y que están tratando de, mis conversaciones con el MEF este año están tratando de que también se realice a nivel local, pero ellos mismos aceptan que hay retos. Desde que a nivel central en general no entienden la problemática local. Eh, es difícil, obviamente es retador entender absolutamente todas las problemáticas, ¿no? Pero están tratando de trabajar un sistema nacional de monitoreo físico de obras, no solo financiero, y tratar de, digamos, acompañar y proveer asistencia técnica a estas municipalidades, que muchos se quejan de que no tengo un ingeniero, o me falta el equipo técnico, ¿no? Si es que solamente el alcalde, una secretaria, como, y de ahí contratan gente local para hacer proyectos, es un poco, o sea, es insostenible. Entonces tienen que realmente tener un equipo técnico de ingenieros sanitarios para realizar las cosas bien, y un equipo técnico que tenga un gerente de inversión, un ingeniero sanitario, un especialista en presupuesto, un especialista en calidad. Entonces así, con un equipo fuerte se pueden hacer bien las obras, pero porque sin eso no puedes esperar que simplemente mandas plata y todo se haga bien. Y bueno, y lo tercero es, sí, es gobernabilidad, es gobernanza, es algo más de largo plazo, de instituciones económicas y políticas que tienen que fortalecerse. Pero de hecho es bastante esperanzador lo que mencionas, o sea, que no es necesario eh, cambiar la democracia al 100%, o sea, esperar a que seamos un país que tenga todo en orden para poder arreglar este tema, o sea, si es que es posible hacer cumplir metas pequeñas, por lo menos para reducir los riesgos. Hace unos días conversábamos con Stephanie de que si bien no es posible económicamente para un Estado completar todas las obras de infraestructura que el Estado quisiera, no hay problema, ¿no? Esas cosas pasan incluso en los estados quizás con mayor nivel de desarrollo, pero la obligación que sí debe quizás guardar el Estado es al menos no crear más riesgo, y si creas un riesgo tenerlo controlado, ¿no? Pero entonces me parece que es una investigación que por lo menos da muchas luces sobre un problema que yo pienso que ha sido quizás no muy atendido, o al menos no directamente,
y que da un poquito de esperanza que sí se puede solucionar con goals pequeños pero realizables. Sí, no, totalmente. Y creo que eh, en el corazón de todo eso es también, mientras que escribí este paper, era un poco dar justicia a las familias que fueron damnificadas, eh, que esto se vuelva eh, algo central en el debate de políticas públicas, que no vuelva a suceder. Y hay maneras de lograrlo. Y tal como dijiste, o sea, los países desarrollados tienen que generar prioridades de dónde se invierte qué, ¿no? Pero en este caso es cuestión de invierte bien lo que ya empezaste. Y de ahí ya ves el siguiente paso, ¿no? Sí, no, consideramos que tu análisis cuantitativo ha sido muy extenso, disfrutamos muchísimo de leer tu paper y creo que sí ha sido bastante exitosa en demostrar que es un patrón, ¿no? Quizás uno cuando ve, cuando lee los títulos de los periódicos, ¿no? Especialmente de la prensa amarilla, cree que son incidentes, ¿no? Que quizás no están conectados, pero creo que tú has sido exitosa en demostrar que es un fenómeno y lo más importante es que tiene solución y es una solución sencilla, ¿no? Como tú dices, o sea, terminar lo que empiezas, ¿no? Y no abrumarte con una cantidad de proyectos que no puedes manejar. Exacto, exactamente. Me alegra que después de varios años iterando el mensaje quedó claro en el paper. Porque muchos obviamente decían, ay, pero si es, parece que como que es malo construir alcantarillado. Y era como, no, no, ese no es el punto, es hazlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo, está bien, pero hazlo bien, ¿no? Ese es el mensaje, así que me alegra que esté claro. Sí, no, buscamos también fotos en internet, porque queríamos ver, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Y no, o sea, las zanjas son profundas y están en medio de las casas, o sea, no, como que también no solamente no tiene daños y perjuicios a la salud, ¿no? Pero en la vida de los niños, pero también siento que para la calidad de vida de las personas y su salud mental, o sea, no es algo bueno estar rodeado por estos zanjas, estos proyectos llenos de tierra, ¿no? Con agua emposada. Simplemente para la vista y la calidad de las personas, creo que es algo que es muy dañino. Sí, totalmente. Algo que también incluyo en el apéndice de mi paper es un ejercicio que hice, es quiero ver qué tanto la data conversa con la realidad y busqué proyectos que yo veía que estaban abandonados a la mitad en Google Earth y haciendo zoom se veía la zanja sin ningún tipo de barrera protectora, sin, como dices, en la mitad de los hogares, la tierra que fue excavada, montañas al frente de las puertas de hogares. O sea, en verdad, si es que yo soy un ciudadano que me prometen que van a mejorar mi acceso a bienes públicos y lo único que me dan es una zanja y montañas de tierra que afectan la salud de mi familia y mi calidad de vida, eh, no, no firmo para eso, ¿no? O sea, no, no puede ser, no puede ser que sea así como se hacen las cosas. O sea, aún así no o lo que voy es que aún así no abandones el proyecto, tampoco lo puedes hacer así. O sea, mientras que lo implementas, también tienes que hacerlo bien. Tienes que minimizar esos riesgos. Así lo hagas rápido, a tiempo, no lo retrases, no lo abandones. Tienes que hacerlo bien mientras que lo haces sin poner los ciudadanos en peligro. Sí, creo que esas imágenes, especialmente las que tú mencionas de Google Earth, de verdad ayudan a probar que si una municipalidad, si un distrito quiere hacer una obra que afecte tan directamente el bienestar de los ciudadanos, es mejor que espere a tener el presupuesto y la capacidad técnica a no hacerlo, ¿no? Quizás el no hacerlo trae mayores beneficios que el hacerlo a medias, ¿no? Claro, o sea, porque al no hacerlo puedes trabajar en, no sé, mantener lo que existe antes. Por ejemplo, la mayoría de estos lugares tienen letrinas, muchos de ellos también letrinas ecológicas. Entonces, si es que logras hacer mantenimiento de esas letrinas y las letrinas no se desbordan y se mantienen bien o están conectadas a tanque séptico y el tanque séptico
se limpia, se mantiene bien, al final puede ser hasta más barato mantener la salud pública en estas zonas periurbanas. Si quieren realmente llegar al siguiente paso, que es óptimo, que todos estén conectados al alcantarillado, primero tienen que asegurarse que lo van a hacer bien. Porque si no, A al mí me final gusta dejan mucho. a los hogares con las letrinas y zanjas abiertas afuera de su puerta. No hay valor agregado ahí. A mí me gusta mucho la idea que presentas sobre quizás darle igual atención a cada una de las partes de la planificación, la ejecución de un proyecto, la implementación, porque como ya habían mencionado antes, ¿no? El riesgo es quizás compartido y como me dijiste en un momento, una respuesta podría ser entonces crear infraestructura es malo. Y quizás es un tema quizás espinoso porque se interseccionan muchas responsabilidades. Por ejemplo, conversábamos con Stephanie de que si es que hay niños que tienen que ir solos a la escuela porque los padres están trabajando, o sea, no es simplemente caprichoso, sino porque no hay otra alternativa. Entonces, se crea un nuevo riesgo para ellos, ¿no? Ya están en una situación de vulnerabilidad y además se les está agregando más riesgo. Se crea un riesgo para los trabajadores en la misma construcción, se crea un riesgo quizás para las personas que cruzan en automóviles y no hay la señalización adecuada en la noche. Y conversamos sobre lo mismo, ¿no? Como que sobre, entonces, no construyas, ¿no? Pero quizás la respuesta es construye bien y diferencia las responsabilidades, ¿no? No es culpa quizás de los padres que los hijos tengan que ir solos a la escuela. Probablemente hay responsabilidad ahí, pero es un tema que no debería oscurecer la responsabilidad que tiene el Estado también de no generar más riesgo. Claro, ¿no? Como que haces que las personas sean aún más vulnerables, ¿no? Quizás son vulnerables en el tema del poder económico, entonces eh, quizás sus hijos están más solos, van solos al colegio, también son más vulnerables en el sentido de que quizás eh, no es tan fácil acceder a servicios de salud, tanto no solamente privados, pero públicos, entonces es mejor no añadir otro nivel de vulnerabilidad con proyectos sin acabar, ¿no? A personas que ya de por sí enfrentan diferentes ¿no? riesgos en su vida, en su día a día. Sí, exacto. Al final en políticas públicas hay un dicho que nunca hay lonche gratis, siempre hay lo que se llaman trade-offs y lo que tienes que hacer es tratar de minimizar cualquier riesgo, minimizar cualquiera de esos trade-offs, digamos, eh, complementar donde hayan falencias, quizás digamos, en diferentes casos, proveer subsidios adicionales a los que se pudieran ver afectados. Siempre hay efectos que varían en la distribución, ¿no? De la riqueza en los hogares. Entonces uno siempre tiene que pensar que no se trata de no hacer, tenemos que seguir adelante, tenemos que hacer inversiones públicas, pero siempre tenemos que pensar en cuál es el riesgo, quiénes pueden ser afectados y cómo podemos compensar a a los vulnerables o a los potencialmente afectados para que su vida no sea peor, ¿no? Que en verdad se puedan beneficiar de la inversión pública. Y creo que ahí hay mucho por aprender, pero ahí vamos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hemos disfrutado muchísimo tu paper y tenerte acá como invitada. Espero que lo hayas pasado bien. Gracias, sí, no, súper. Estoy bastante contenta de esta iniciativa y espero que eh, haya muchas más. Y feliz de seguir colaborando con ustedes hablando de mis investigaciones en el futuro.